Con este capítulo cerramos el conjunto de entrevistas en las que hemos escuchado a voces relevantes del mundo académico sobre la disrupción de la inteligencia artificial en el campo educativo. Y bien, hoy tenemos el placer de cerrar este ciclo con una entrevista a un invitado especial, en este caso es de carácter internacional. Él es Cristóbal Cobo. Para quienes no le conozcan, Cristóbal es investigador y especialista en tecnologías digitales, trabajando en proyectos tanto en América como en Europa. Actualmente es especialista senior en políticas educativas. Bienvenido, Cristóbal. Miguel, muchas gracias por la invitación y encantado de sumarme a este espacio. Y así una pregunta de carácter general, ¿cómo podemos explicarle a alguien qué es la inteligencia artificial? ¡Uf! ¡Qué pregunta! Eh, es el sabor de moda de este verano, es lo que generan los titulares en todos los lugares. Es una tecnología vieja con una impronta nueva, es un conjunto de tecnologías bajo una etiqueta que es muy imperfecta porque el concepto de inteligencia artificial no nos alcanza, pero yo, para decirlo en términos más sencillos, yo creo que es la capacidad de lograr que sistemas informáticos puedan desarrollar tareas que han sido consideradas inteligentes. Y antes de, bueno, a una persona común, así, ¿qué aspectos básicos debería saber sobre ella? Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que lo más importante es que, por un lado, si bien es una tecnología muy poderosa, muy potente y que en algunos casos puede alcanzar o superar las capacidades humanas, eso no significa que sea una herramienta confiable. Y por lo tanto, tenemos que manejar este complejo tango entre las posibilidades que ofrece, pero también estar muy atentos a los riesgos. Si no, es como ir en un vehículo que puede ir muy rápido, pero que quizás no tiene frenos. Y después, a nivel en el campo de la educación, ¿qué impactos podemos percibir en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Juan. Buenísimo. Perdón, no terminaste. No, sí, perdóname. Mira, esto ya es un pelín más delicado porque las potencialidades son muchísimas. La tecnología es la educación, suele estar embelecida y casi cegada por las promesas, pero la verdad es que las evidencias todavía son muy preliminares, muy imperfectas, muy incompletas, y entonces tenemos que, de nuevo, perdón que me repita, pero tenemos que considerar las potencialidades con también las cosas que tenemos que cuidar. Dicho esto, entonces, el potencial es para quienes trabajan en la educación, automatizar procesos de diseño de lecciones, automatizar evaluaciones, dar retroalimentación a los estudiantes, ofrecer un tutor virtual, mayores mecanismos de personalización, que el propio estudiante pueda estudiar con un tutor, que los administrativos puedan tener herramientas que puedan automatizar procesos, dar mayor personalización. Todas esas son las potencialidades, y si quieres luego hablamos sobre cuáles son los riesgos o los temas a considerar. Sí, esto viene a ser un poco el spoiler, ¿no? Pero esa pregunta viene ahora. ¿Crees, ¿crees que tiene alcance a la hora de generar nuevo conocimiento? Mira, esa es una pregunta que tiene un trasfondo bien profundo, y es si la creación que puedan hacer estos sistemas puede ser considerada creación tal cual nosotros conseguimos la creación humana. Eh, y algunos hablan de una época en que se hibrida la producción de máquinas con personas, y entonces incluso hablan de conceptos más polémicos como el post-plagio. Es decir, las miradas más tradicionales dicen las máquinas no pueden crear, solo pueden crear los humanos, y hoy día estamos viendo que la co-creación humano más máquina ha generado textos maravillosos, produce películas súper interesantes, produce audio, músicas, y entonces yo creo que estamos en territorios no todavía explorados, pero yo veo muy posible que hay que reconceptualizar lo que consideramos por creación. Antes comentaba la posibilidad de que afecta a la evaluación. ¿Cómo, así un poco más en profundidad, cómo puede afectar la inclusión de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación? Afectar en términos positivos y negativos en general. En general. Bueno, mira, em, todos sabemos que los profesionales de la educación en todos los niveles, uno de los recursos más escasos que tienen es tiempo. Y entonces hay una enorme cantidad de horas invertidas en un trabajo que es tras bambalinas. Preparación de clases, actualización de contenidos, reportes administrativos y la corrección de exámenes o trabajos. Es uno de esos trabajos que son muy demandantes y no reconocidos, ¿no? Y entonces,
si existe algún mecanismo para ayudar a los profesores. Hay distintas maneras de corregir. Una es que dé la evaluación final, otra es que dé una primera revisión y la revisión final la hace el docente, que son posibilidades interesantes. Ahora te voy a contar. Lo que estamos empezando a ver en las investigaciones, cuando se compara la evaluación humana frente a la evaluación de la IA, no son igualmente rigurosos. Los humanos somos mucho más quisquillosos, mucho más inquisitivos, mucho más interesados en el proceso de aprendizaje. Y las máquinas, por lo menos hasta lo que yo he visto en evaluaciones hasta ahora, son mucho más generosas, mucho más laxas. Por lo tanto, ahí hay una alerta. Podemos incorporarlas como herramientas que acompañen la coevaluación, más que la evaluación automática, pero siempre con mucha cautela de las debilidades o las vulnerabilidades que pueden. Y ya más centrados en lo que es la relación con el alumnado, ¿estos deberían adquirir alguna competencia antes de empezar a trabajar con la inteligencia artificial? Pero déjame hacerte una pregunta más difícil. ¿Deberían empezar a trabajar con la inteligencia artificial o no? Es por qué lo asumimos como que tiene que ser así. A lo mejor no queremos que sea, ¿no? Yo sé que nuestra relación con la tecnología es de amor y odio. Amamos la energía nuclear, después la odiamos y volvemos con ella. Quizás antes de preguntarnos cómo debería ser la relación, deberemos preguntarnos, ¿debiese haber una relación? Especialmente en edades tempranas, porque con adultos me preocupa menos, ya tienen los criterios formados, pero con pequeños y adolescentes que están en un proceso de formación de su personalidad, que no necesariamente tienen criterio para tomar decisiones complejas o con impactos éticos y morales sensibles, los adultos también. A lo mejor deberíamos preguntarnos si es que sí, y segundo, a qué edad, y tercero, con qué nivel de supervisión. Hechas todas esas notas al pie, que yo creo que son bien importantes, bueno, avancemos en un contexto donde está el cuidado, está la edad apropiada, está la supervisión. Ahora puedo responder a tu pregunta. Y yo creo que la pregunta es importante, siempre acordándonos que los procesos de aprendizaje no son solamente transaccionales, son relacionales. Y si solamente descansamos del proceso de aprendizaje en una transacción, de que yo aprieto un botón, pido un prompt y tengo la respuesta, nos va a dar un aprendizaje imperfecto, insuficiente. Ahora, si ese es un complemento, bueno, bienvenido. Pero cuidando que, y con esto termino, cuidando que las interacciones, los vínculos, las relaciones, los intercambios que hacemos con este tipo de tecnología hoy día ya no es solamente de orden cognitivo, pasa a ser de manera creciente de orden emocional. Es decir, hay personas que confían su intimidad, sus decisiones súper personales a este tipo de bots. Entonces, si vamos a asumir todas las notas al pie que mencioné, hay que tomar en consideración que no es solamente una transacción de contenido formativo, es mucho más que eso. Bueno, esto viene en relación a esta pregunta que hablamos, viene a decirnos un poco de ese pensamiento crítico, ¿no? Que tenemos que tener ese comportamiento crítico respecto al uso de las tecnologías digitales. Pero cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿qué podemos entender por ello? Pero en relación también con el alumnado, ¿qué es el pensamiento crítico en relación al alumnado? ¿Qué es el pensamiento crítico? Qué buena pregunta. Eso es para un podcast completo. Para mí, el pensamiento crítico es ser capaz de no aceptar verdades reveladas. Pero para mí, el pensamiento crítico es tener el pensamiento científico, que es como el más próximo, ¿no? Que es ser capaz de preguntar por qué. Que es ser capaz de preguntar quién dijo esto. Es ser capaz de preguntar de dónde sacaste esa información. ¿Qué pasa si esa información es verdad en el contexto A, pero no en el contexto B, ¿no? No se trata de ser un inquisitivo, de pasarnos todo el día cuestionando si tomo leche o café, pero ser capaz de estar siempre en una sospecha. Algunos lo llaman un escepticismo inteligente. Y en una época donde las máquinas pueden desarrollar con mucha sofisticación nuestra voz, nuestra imagen, nuestros movimientos, nuestras decisiones, nuestro actuar online, es tremendamente importante. Yo no sé si el pensamiento crítico que tenemos hoy día nos alcanza para enfrentar estos retos, pero es la mejor arma que tenemos para navegar en esta dirección. Y ahora sí, en relación a los docentes, hablabas de los desafíos. ¿Qué desafíos, incluso éticos, que también lo llegabas a comentar, se nos pueden llegar a plantear? Otro tema para un podcast completo, pero si te doy las palabras clave. Tenemos desinformación, mala información, información de poca calidad. Tenemos un segundo reto grande con respecto a la sobreconfianza, de confiar ciegamente, que está vinculado con el anterior. Tenemos un reto grande con respecto a
socializar el proceso de aprendizaje, es decir, que yo ya no pregunto a un humano, sino que pregunto a un software. Tenemos el riesgo de plagio, que le está dando muchos dolores a muchos docentes. Tenemos el riesgo de, yo lo llamo de la autosatisfacción, es decir, contar con una interacción con un software que siempre te va a decir lo que a ti te gusta y te hace sentir genial, pero no necesariamente te va a ayudar en la dirección correcta. Y esto yo creo que se puede resumir con el gran riesgo es entender que estos sistemas no han sido desarrollados para decir la verdad, han sido desarrollados para presentar la respuesta probabilísticamente más probable. Entonces, si entendemos eso, estos riesgos se pueden mitigar, pero hay que tomar una serie de acciones cuando hablamos sobre ello. Y por último, el riesgo del sesgo, ¿no? Para mí el riesgo del sesgo es sobre representar unas realidades y subrepresentar otras. Y entonces si tomamos decisiones con datos imperfectos, probablemente nuestra decisión va a ser subóptima. Y ya, bueno, hay bastantes retos. Estaba apuntándolos por aquí, digo, para quedarme con alguno de ellos, porque eso de la autosatisfacción es algo que no se había comentado, yo creo, mucho previamente, pero que hay que tenerlo en cuenta. Decía, ya a nivel macro, a nivel educativo, a nivel macro, y ya un poco así como en el ámbito también de las políticas educativas, ¿crees que es necesario cambiar el modelo educativo? Un silencio largo. ¿Cómo plantearlo? Vamos a entender. Yo creo que la respuesta fácil es sí, pero no estoy tan seguro que el cambio tenga que ser porque hay IA, porque el cambio tiene que ser por otros temas mucho más profundos, ¿no? Tiene que ver con si los sistemas educativos están acompañando los procesos de transformación cognitiva que hoy día se necesitan, desarrollamos las habilidades para trabajar con personas de distintos mundos, de distintas edades, de distintos orígenes. Estamos preparados para actuar en un mundo donde las máquinas toman decisiones por nosotros, donde el mundo donde muchas de las habilidades que tradicionalmente se desarrollaron hoy día pueden automatizarse. Todos esos aspectos yo creo que son un sí con mayúscula, pero me daría un poco de miedo que quisiéramos hacer los cambios solo por la IA. Pero te lo voy a poner desde una perspectiva histórica. Si alguien me dijera hoy día, vamos a hacer un cambio en la educación porque ya viene el mundo de las apps, uno diría, ¿pero de qué me vas? Las apps no son nada, son buenas o malas, pero los cambios educativos no se pueden adscribir a un cambio tecnológico en puntual. Si son cambios estructurales, transversales, agnósticos desde la tecnología, me encantan. Pero si son al ritmo de un cambio tecnológico, es un pésimo negocio porque cuando haya logrado el sistema educativo actualizarse, la IA ya va a haber evolucionado a algo distinto. Y debemos rediseñar las experiencias educativas, o cómo podemos rediseñar esas experiencias educativas con la inteligencia artificial. La primera pregunta me gusta más, y es que si debemos, la segunda es más instruccional. Yo creo que una cosa interesante que estamos viendo en el mercado del trabajo, por ejemplo, el mundo de las ciencias de datos, informática, programación, entiendo que en Estados Unidos, pero también en otros lugares, es que las empresas tecnológicas están contratando a los más jóvenes, a los recién egresados, muchísimo menos que antes. Es decir, prefieren al que es más senior darle más IA para que haga un poco más que contratar a uno más jovencito o una más jovencita, porque hay que esperar, formarla, invertir en él o ella por 1 o 2 años. Entonces las empresas están en la tentación de decir, esa parte de trabajo no tan calificado lo puedo automatizar. Pero más allá de la histeria que puede generar esto de no saber qué estudiar, hay una lección interesante, y es que lo que nos está diciendo esta señal es que lo que la gente necesita es más experiencias in situ, desarrollar una formación más experiencial, no solamente dentro del aula, no solamente con docentes, sino que con otros interlocutores para que tu panorama de formación sea más rico y más diverso que solamente los contenidos curriculares. Yo sé que esto es un atentado directo a la idea de listar conocimientos y un número finito de habilidades que hay que dominar, y al generar una experiencia de formación que sale del aula, que va más allá, que tiene inserción en el mundo laboral, inserción en el mundo social, en otros espacios donde uno pueda saber
no solamente su disciplina, sino que de otras maneras, no solamente lo que le ha enseñado, sino su capacidad de adaptación, yo creo que va a ser fantástico. Pero de nuevo, no porque la idea está ahí, sino porque creemos que eso nos puede llevar a una formación más integral. Y a nivel teórico, ¿podríamos estar empezando ya a teorizar, conceptualizar estos procesos de inclusión de la inteligencia artificial en la educación? Eh, Yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente haciendo cosas súper interesantes, pero te voy a hacer un ejemplo en particular que creo que puede ser muy ilustrativo. Em, lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, más o menos, donde se ha hecho mucha investigación, la mayoría de los estudios que yo he visto van en la línea de decir, se hace una intervención en una escuela, en un sistema educativo, en una universidad, y se dota a un equipo con tecnología y a otro equipo con IA, perdón, y al otro equipo sin IA. Se hace una capacitación y vamos a ver los resultados del aprendizaje. Si los estudiantes tuvieron un mejor desempeño en la evaluación, o si sintieron que aprendieron más, o si les gustó más el aprendizaje. Pero esa pregunta, con IA o sin IA, es un poco insuficiente, porque lo mismo que con otras tecnologías no es la presencia del dispositivo, sino que el tipo de uso, ¿no? Entonces, hay un constructo abstracto teórico muy útil, que lo explico muy brevemente, que son 4 niveles. El nivel más bajo es la I, de inversión, es decir, yo doto una tecnología, no doy ningún acompañamiento, no hay ninguna estrategia, y se genera el efecto inverso. En vez de aprender, lo que hago es plagio. Hay un segundo nivel que es la sustitución, que es yo la incorporo una tecnología solamente para hacerla más eficiente. Por ejemplo, paso de preguntar a Wikipedia a preguntarle al chat. Mayor eficiencia, no hay ningún cambio cognitivo. El tercer nivel es el de aumentar. Cuando ya el foco no es solamente la eficiencia, sino que es la eficacia. Yo aumento la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, además del profesor, pongo un tutor virtual que toma los contenidos del tutor. Entonces, aumento. Lo que estamos viendo ahí en términos de evaluación de impacto es, hay mejoras en algunos lugares, no es magia, pero funciona. Entonces tenemos la I de inversión, la S de sustitución, la A de aumentar y la última es la R de resignificar o redefinir, donde cambian las reglas del juego. El estudiante tiene que diseñar, probar, experimentar, testear, corregir. El docente es muy importante, pero juega un rol distinto, porque en el fondo ahora coexisten otros actores en esta interacción. En este último nivel, que es el más disruptivo, hay mucha menos investigación, pero yo creo que hacia allá quisiera yo que vaya las discusiones, ¿no? ¿Cómo hay un proceso de co-construcción con estas máquinas mucho más complejo, con habilidades cognitivas superiores y que no se agoten en la respuesta inmediata? Perdón, me alargué mucho, pero era para indicar donde creo yo que la teoría nos puede llevar a pensar en las intervenciones. Muy bien. Y aquí ya con una última pregunta, esta es a nivel reflexivo. ¿Qué nuevos interrogantes nos podemos plantear ante este escenario en el que nos encontramos? Uf, muchísimos, muchísimos. Yo me pregunto, tengo muchas preguntas. Mi primera pregunta es, a nivel de políticas públicas, si tenemos que avanzar en la implementación de políticas públicas sobre IA y educación, si es que las evidencias no son claras. Es una pregunta que tiene impacto ético, ¿no? O sea, ¿nos mantenemos a nivel de pilotos o implementamos a toda marcha para todo el mundo y que la suerte nos acompañe? La segunda pregunta tiene que ver con que, desde el mundo de las redes sociales al mundo de la IA, la explotación de datos personales llega a niveles hiper, mega, ultra, supra complejos, ¿no? Mucho más que con las redes sociales. Por lo tanto, ¿quién va a cuidar los datos de los menores? ¿Cómo preparamos a la comunidad educativa para a que aprendan a anonimizar y buscar mecanismos para evitar la exposición innecesaria? Hay una pregunta también que me la dijiste, que es el tema de las habilidades. ¿Qué habilidades necesitamos para preparar personas y no formar habilidades que son fácilmente automatizables? Son algunas de las preguntas que yo creo. Pero yo creo que la pregunta, y con esto termino, la pregunta de fondo es cómo aprender a pensar en espacios donde es muy fácil descargar cognitivamente el proceso cognitivo a un dispositivo externo, a un cerebro externo. Y eso pone preguntas mucho más epistemológicas, yo diría, a la educación, ¿no? Que no estoy seguro que todavía estamos listos para responder. Pues, Cristóbal, muchísimas gracias. Un placer, a ti, muchas gracias.